Ok, para concluir el programa del curso de estadística, el último tema, que pues de hecho lo podemos subdividir como en diferentes puntos o subtemas, pero es como un gran tema principal, es el tema de correlación y regresión. Los métodos que hemos visto hasta el momento de la estadística inferencial se concentran en poner a prueba hipótesis, y de hecho este también en cierta manera, pero en los casos previos, en los casos de pruebas de hipótesis para una muestra, para dos muestras, para varias, análisis de varianza, prueba T-de-Student, generalmente, digamos que nuestro punto de partida es que tenemos varios grupos, tenemos un factor de comparación con varios niveles, entonces a partir de eso tenemos diferentes grupos y queremos comparar esos grupos para evaluar si existen diferencias entre ellos. Y pues para evaluar eso, les medimos algo que es una variable de respuesta. En el caso del experimento que ustedes hicieron, que acabamos ahorita de aludir, que ustedes van a analizar mediante la nova bifactorial, los grupos correspondían a tratamientos que eran combinaciones de esos dos factores y su variable de respuesta fue el porcentaje de germinación. Entonces ahí el interés principal es determinar si existen diferencias entre grupos, entre varios grupos separados, a partir de medir una variable de respuesta como tal. Este análisis de correlación y regresión, aunque desde la perspectiva matemática y desde la perspectiva de los cálculos no es tan diferente a los anteriores, sí tiene un punto de partida un poco diferente en términos a los objetivos iniciales que usualmente llevan a hacer estos análisis, porque aquí más bien, usualmente hacemos estos análisis cuando tenemos un solo grupo de individuos, una sola muestra, pero tenemos dos variables distintas que se evaluaron para ese grupo y queremos ver qué tan relacionadas están entre sí esas variables. De hecho, en un primer momento, por eso estos son como dos temas y dos métodos diferentes, pero vinculados. La regresión involucra algo más todavía, ¿no? No solamente qué tan relacionados están, sino como una variable explica la otra, ¿no? Pero el punto de partida sería, para empezar, ver si están relacionadas. Y eso nosotros lo vamos a evaluar, lo podemos evaluar con ayuda de la estadística por medio de estos análisis de correlación. En esencia y en resumen, nos sirven justamente para ver esto. ¿Qué tan relacionado está el comportamiento de una variable con respecto al de otra variable? Porque a veces notamos eso, ¿no? De repente nosotros evaluamos ciertas características. Pensemos en un ejemplo que es importante dentro de su ámbito y por eso se los he mencionado recurrentemente, que es la cuestión de la calidad del agua. Para medir la calidad del agua, evaluamos diferentes cosas. Tenemos diferentes variables, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, concentraciones de bacterias. Podemos medir el pH, podemos medir la turbidez, pero nos damos cuenta eventualmente que hay variables que están relacionadas entre sí y otras que no. Por ejemplo, pensando en la turbidez, ¿ustedes creen que la variable turbidez esté relacionada en algo con la variable pH? Pues sí, No, ¿no? Ah, ¿Sí o no? no, Bueno, pueden creer lo que, o sea, yo les pregunté, ¿ustedes creen? No, no es así de, ¿saben? ¿No están seguros? En todo caso, digan sí o digan no, pero pues ¿por qué? pues yo digo que no, ¿Por qué, Max? porque me imagino, bueno, la turbidez es una cosa y el pH es otra, ¿no? Completamente diferente. Son completamente diferentes y bueno, pueden tener una solución altamente ácida, altamente alcalina y puede verse completamente clarita, ¿no? Entonces, en principio no están tan relacionadas.
Pero, por ejemplo, la variable turbidez, ¿ustedes creen que esté relacionada con la variable concentración de sedimentos en el agua? Ahí sí, ¿no? Sí. Sí. Ahí sí, porque justamente una de las cosas que hacen que el agua se vea turbia es que tienen ahí más sedimentos flotando. Y entonces a eso nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de cómo se comportan. Y bueno, o sea, ¿qué tan relacionados están y cómo se comportan? O sea, cuando hablo de cómo se comportan, ahí la expectativa sería que entre mayor sea la concentración de sedimentos, más turbia sea el agua. Pero eso lo podemos cuantificar y lo cuantificamos mediante el cálculo de correlaciones. Voy a poner un ejemplo todavía más simple como punto de partida para empezar a explicar cómo se calcula esto, ¿no? O sea, la idea es esa. Es evaluar qué tan relacionado está una variable con otra y cómo cuando cambia el comportamiento de una influye en que cambie la otra. Pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo cuantificamos? Bueno, un ejemplo muy sencillito. Vamos a pensar, en este caso, dos variables que aplicarían para los humanos, para las personas. Y sobre todo, pues para las personas que son como uno, godines, trabajadores, y entonces dos variables relevantes para pues, las personas que trabajamos es nuestro salario y la experiencia laboral. ¿Ustedes creen que estén relacionadas ambas variables, salario y experiencia laboral, o no tienen nada que ver? Pues no Están tiene nada relacionadas. que ver. ¿No están relacionadas? O sea, sí, pero Sí. no tiene nada que ver. O sea, sí, pero no. Pues sí, luego te piden experiencia de 25 años y te pagan 1,500 pesos a la quincena. Entonces yo creo que no. Ese es un buen punto, ¿no? Y para eso también nos sirve la estadística, porque hay grados de correlación, hay niveles de correlación, no es tan simple como decir si tienen que ver o no tienen nada que ver. Claramente, en la vida real, casi las correlaciones nunca son tan obvias ni tan simples. Para eso es que ocupamos la estadística. Si fuera tan obvio, pues no necesitaríamos de la estadística. Por ejemplo, estas dos variables no necesariamente están directamente vinculadas, pues Jimena pone un ejemplo de ese tipo, ¿no? O sea, depende de muchos otros factores. Depende, pues, del tipo de trabajo, depende de la capacitación previa, pues puede depender del contexto, pero de la cuestión de que dependa completamente una de la otra a que no tenga nada que ver, pues hay como una gama intermedia y eso lo podemos cuantificar. Entonces, aunque la correlación no es perfecta, sí puede existir cierto nivel de correlación. Aquí, para fines de demostrar los cálculos, pongo 5 datos, o sea, una muestra muy pequeñita de personas, de trabajadores, para los cuales tenemos esa información, su experiencia laboral en años y su sueldo, que igual también para mantener los cálculos sencillos, el sueldo pues se da en pesos y pues por muy bajo que sea, pues usualmente son, si lo vemos en términos de sueldo mensual, miles de pesos, varios miles de pesos, para evitar tener que estar haciendo cálculos con miles. Aquí lo pongo en una unidad mucho más fácil de manejar, que son salarios mínimos. ¿Saben más o menos a cuánto equivale un salario mínimo mensual? No tiene- Creo que hasta donde yo sé, 3,000 al mes, ¿no? 3,000 ¿O al no? mes. Creo que sí. Ha subido en los últimos años, porque o sea, sí estaba como muy, muy bajo. Hasta hace un par de años, creo que sí andaba más o menos en 3,000 al mes, aunque ahorita creo que ya está un poco más alto. A ver, vamos a checarlo rápidamente. Vamos a darle a Google.
Miren, para el 2020, y esto ya se debe haber actualizado, eran 3,747 pesos, no aparece aquí el del 2021. Debe andar pegándole más o menos a los 4,000 pesos. Para fines así del ejercicio, vamos a redondear unos 4,000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, aquí un valor de 2 significa 2 salarios mínimos mensuales, o sea, hace unos 8,000 pesos. De 5, pues serían unos 20,000 pesos. Entonces, varía bastante. Hay algunos no tan altos, hay algunos bastante altos, ¿no? Estos son 3 salarios mínimos mensuales, ¿no? Entonces, si lo multiplican por 4, pues ya es un sueldo bastante elevado. Y a un lado se indica la experiencia laboral. En lo general, no necesariamente están relacionados, pero para esta muestra, de manera concreta, parecerían o no estar correlacionados la experiencia laboral y el sueldo, o no, o aquí tampoco se ven correlacionados. No, aquí sí. Aquí sí se ven más correlacionados porque de hecho la persona que tiene menores ingresos es porque no tiene experiencia laboral, es un recién egresado o simplemente no ha trabajado, una experiencia laboral de 0. La persona que tiene mayores ingresos es la que tiene más experiencia laboral, aunque igual y no es tan clara la proporcionalidad. Por ejemplo, vean que hay una persona con 1 año de experiencia y gana 4,5 salarios mínimos. Hay otra con 2, tiene el doble de experiencia, pero no gana el doble, solamente gana un poco más, gana más, pero no es tan proporcional. Entonces, lo que nos permite el análisis estadístico de correlación es cuantificar esto. Nos permite determinar la magnitud de la correlación y eventualmente, lo más importante, si es significativa o no es significativa, como toda la estadística inferencial con base en probabilidades, ¿no? Porque podemos decir, bueno, se ve correlacionado, pero es una correlación muy débil, ¿no? No es significativa. De hecho, la correlación la podemos evaluar de varias formas. La primera aproximación, sin tener que entrar en cálculos, en fórmulas, es la aproximación gráfica. Un tipo de gráficas, a lo largo del curso ya hemos visto un montón de gráficas, hemos utilizado y hecho en R o en algunos otros programas, histogramas, gráficas de caja, gráficas ¿de qué más? Gráficas de pastel, no tanto, en realidad lo que más han sido histogramas y gráficas de caja, ¿no? Pero bueno, otro tipo de gráfica, bueno, gráficas de barras, ¿no? También hemos hecho, que no es lo mismo que histograma, es una gráfica de dispersión de puntos, y bueno, hay muchas gráficas de puntos, ¿no? Por eso, así como el que ustedes en 2 gráficas tengan barras, no necesariamente significa que sea el mismo tipo de gráfica, ahí depende de qué representan las barras. Lo mismo con las gráficas de puntos. Hay muchos tipos de gráficas de puntos. Ahí lo importante es qué representan los ejes X y Y. Hay algunas gráficas de puntos en donde el eje X es el tiempo y entonces ahí lo que se representa es el cambio de algo a través del tiempo, ¿no? Que puede subir, bajar. Entonces, variables como, por ejemplo, justamente el salario, ¿no? Podemos decir, bueno, el salario tiene 2 iteraciones, ha ido subiendo, podemos graficar el salario, el valor estaría en el eje Y y el tiempo sería el eje X. Son puntitos, podemos unirlos con líneas o no, pero este es otro tipo de gráfica, que son gráficas de series de tiempo. Para representar esta correlación, vamos a utilizar una gráfica de puntos, pero una gráfica de puntos, le llamamos gráfica de dispersión de puntos, en la cual ambos ejes corresponden a variables, pero son las 2 variables que queremos comparar. En este caso, la experiencia laboral sería el eje X y el sueldo sería el eje Y. De entrada, si de inicio solo queremos ver si están relacionadas o no,
no importa cuál es X y cuál es Y. Si sí están correlacionadas y queremos pasar al siguiente nivel, que es el de regresión, ahí sí va a importar cuál es X y cuál es Y, pero eso lo veremos en un ratito. Aquí de inicio podríamos poner cualquiera, pues simplemente como esta es la primera columna, experiencia laboral lo pongo como X, sueldo en salarios mínimos como Y, y ahí lo que hago es como un juego de ubicación de coordenadas. Cada individuo, o sea, cada fila, aquí, esta es una sola persona, los datos de la persona 1, los de la persona 2, la persona 3, la persona 4 y la persona 5. Cada individuo lo voy a representar como un punto, pero su ubicación en la gráfica va a estar dada por las coordenadas X y Y que correspondan a sus valores. Por ejemplo, esta primera persona tiene una experiencia laboral de 1 año, entonces sobre el eje X lo voy a ubicar aquí a la altura de 1, pero la altura va a estar dada, la altura del punto va a estar dada por el sueldo, que es de 4.5 salarios mínimos. Y entonces, por aquí, donde está el cruce entre 1 en X y 4.5 en Y, voy a poner el puntito correspondiente. Déjenme ver, no quedó como punto. Ahí ya quedó como punto, ¿no? La segunda persona, el novato, digamos, tiene una experiencia laboral de 0 años, su punto estaría a esta altura en el eje X, pero pues sí gana un sueldo, ¿no? 2 salarios mínimos, entonces de hecho su punto quedaría por acá. La tercera persona es la que más experiencia laboral tiene, 5 años, entonces en el eje X quedaría hasta acá. Y gana 3 salarios mínimos, entonces de hecho su punto quedaría como por acá. La cuarta persona tiene 2 años de experiencia laboral y gana 5 salarios mínimos. Entonces, ese punto medio quedaría medio por acá. Y la última persona, me falta una, tiene 3 años de experiencia laboral y gana el equivalente a 8 salarios mínimos. Entonces, estaría como por acá. Esa sería una primera aproximación gráfica a la correlación. Cuando nos basamos en las gráficas, ¿de qué depende que digamos que hay o no hay correlación? ¿Cómo se tiene que ver la gráfica para que digamos que sí existe correlación? Aquí sí parecen estar correlacionadas, ¿no? Pero ¿qué aspecto nos da una gráfica de dispersión de puntos para 2 variables que sí están correlacionadas? ¿Cómo lo saben? Ahí la gráfica confirma su idea de que sí están correlacionadas o ahí como que ya lo dudan más. Pues por el sueldo, ¿no? El sueldo nos indica, digamos, el mayor lleva 5 años. Bueno, los dos como tal, los dos nos indican los años, el mayor y el sueldo también es mayor, entonces sí, tienen una correlación. Ajá, o sea, ahí se ven correlacionados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una persona no está en esa muestra, ¿no? Pero una persona estuviera representada por un punto aquí. Bueno, no me sale como un punto, lo voy a poner como un punto grande. ¿Qué significaría eso? Como un fallo, porque aún así sigue siendo como escalerita de todas maneras, solo hubo uno. Ok, y si hubiera más puntos de esos, que por ejemplo hubiera un punto así.
Pues eso les diría que está correlacionado. Pues ahí ya no, ¿no? Ahí ya no, porque esto significaría que una persona con solo 1 año de experiencia gana muchísimo y en cambio otra persona con mucha experiencia gana muy poquito. Entonces, ahorita Franco comentaba que tiene un aspecto como de escalerita. De hecho, más que de escalera, estos puntos están muy separados entre sí, pero si los uniéramos, ¿qué parecería? ¿Una recta? Una línea recta y una recta ascendente. Entonces, de hecho, la evaluación gráfica de la correlación depende de qué tanto se parecen los puntos a una recta ascendente o descendente, porque ahí llegamos a otra cuestión, que es la existencia de diferentes tipos de correlación. Déjenme ver la siguiente diapositiva. Esa es la misma gráfica, ya en versión bonita. A mí me quedó un tanto chueco. Y vean que se parece, o sea, y no se trata de unir los puntos, aunque si lo hiciéramos, sería algo parecido a una recta. Esa es la aproximación gráfica. Un poco el problema con las gráficas es siempre esa cuestión de qué tanto es tantito. ¿Están correlacionados o no? Parece que sí, pero no es una correlación perfecta, porque de hecho, si la correlación fuera perfecta, todos los puntos quedarían tal cual alineaditos, y ahí sí, si trazáramos una recta, atravesaría a todos esos puntos. Por eso lo vamos a cuantificar y hay una fórmula. Lo que se calcula para cuantificar esto se llama coeficiente de correlación lineal R de Pearson. Se representa como una R, así como hemos calculado estadísticos F, T, Z. Aquí vamos a calcular un estadístico R, por eso el nombrecito, ¿no? Y evalúa las correlaciones lineales porque es el caso más simple. Puede haber otro tipo de correlaciones, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades del coeficiente de correlación de Pearson, o simplemente la R de Pearson? Por la forma en la que está planteado, y ahorita vamos a hacer el cálculo, ver la lógica de la fórmula y ustedes van a hacer los cálculos, R puede adquirir valores entre -1 y +1. Y en ese sentido, vean que R también, además de un valor numérico, puede tener un signo, porque ese coeficiente de correlación nos va a decir dos cosas de la correlación. La primera, la fuerza de esa relación. El valor de R va a medir la fuerza de una relación lineal. Entonces, entre más cercano esté a 1, sea positivo o negativo, pero entre más cercano esté a 1, es una correlación más fuerte. Y entre más cercano esté a 0, la correlación es más débil. De hecho, un coeficiente de correlación de 0, un valor de R igual a 0, significaría que no hay correlación para nada, que no tiene nada que ver una cosa con otra. En ese sentido, y me voy a adelantar tantito, esa es la fórmula y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Ay, de hecho estaba, esta imagen creo que debería estar un poco antes, pero bueno, ahorita me regreso. Vean, así se ve una correlación perfecta. En ese sentido, aunque con la muestra que analizamos ahorita, sí parecería haber una correlación entre la experiencia profesional y el sueldo. Esa correlación, pues no es perfecta por lo que les decía, ¿no? Que, por ejemplo, gente con el doble de experiencia no tiene el doble de salario. Eso quiere decir que hay otros factores que están influyendo. Si la única explicación del salario fuera la experiencia profesional, estarían perfectamente correlacionados y la gráfica nos hubiera quedado tal cual así. O sea, serían los puntos, pero esos puntos quedarían completamente alineaditos. Podríamos trazar una línea y pasaría por todos esos puntos, ¿no? Entonces, esa es una correlación perfecta y a eso le corresponde un valor de R de 1. Por ejemplo, vean que en la gráfica de al lado, que se parece un poco más a la que hicimos hace unos momentos, hay puntos dispersos
que medio sugieren una recta, pero en realidad, si unimos esos puntos, no nos va a quedar una línea recta tal cual, y podemos trazar una recta que pase cerca de esos puntos, pero no los va a tocar directamente. Eso quiere decir que es una correlación alta, pero no perfecta. Aquí tenemos el valor, ¿no? Le correspondería un valor de R de 0.8. Y en una gráfica en donde los puntos estén completamente dispersos, ahí no hay correlación y ahí vamos a tener un valor de R de 0 o muy cercano a 0. Entonces vean que gráficamente ya podemos tener una idea de la correlación, pero para poder saberlo con certeza hay que calcular el valor de R. Y lo primero es la magnitud de la correlación. Entonces, entre más cercano a 1, es una correlación más fuerte. Entre más cercano a 0, pues menos correlación, más débil. Pero aquí hay otra cuestión importante. R también puede tener signos, puede ser negativo. Y el signo nos dice algo diferente, algo adicional sobre la correlación. El signo nos indica si la correlación es positiva o negativa. ¿Qué significa eso? O sea, y le digo, es independiente de qué tan fuertemente están correlacionados. Dos variables pueden estar fuertemente correlacionadas. Por ejemplo, estas dos, nos falta calcular el valor de R, pero la gráfica nos sugiere que sí están fuertemente correlacionadas. Pero la otra cuestión es, ¿cómo es esa correlación? Aquí sería una correlación positiva. ¿Por qué? Porque la correlación positiva es cuando dos variables están correlacionadas y cuando una cambia, la otra también cambia y cambia en ese mismo sentido. En este caso, viendo que sí están correlacionados, una persona con mayor experiencia laboral, pensemos en alguien que tuviera 10 años de experiencia laboral, su sueldo subiría o bajaría. Si tiene más experiencia laboral y de acuerdo a la correlación que estamos viendo en la gráfica, ¿qué pasaría con su sueldo? Entre más experiencia laboral tenga. Aumentaría. Aumentaría, o sea, aumenta uno y aumenta el otro. A eso le llamamos correlación positiva y de inicio aumentarían en la misma proporción. A veces no es en la misma proporción, esos ya son casos más complejos, pero bueno, ahorita estamos en el caso más sencillito. Por eso nos da una correlación lineal, porque sube una unidad y sube una unidad. O sea, sube una unidad en el eje X, sube una unidad en el eje Y. Hay correlaciones que son fuertes, pero son negativas. La correlación negativa se refiere a el escenario en donde una de las variables cambia y cuando cambia, la otra variable también cambia, pero en sentido opuesto y por eso la gráfica de una correlación negativa se ve como una línea recta, pero en lugar de una línea recta que sube, como una línea recta que baja. Voy a hacer un poco más grandes estas imágenes, ¿no? Entonces vean aquí una de las variables en el eje X, entre más aumenta el valor de X, vean que el valor de Y va disminuyendo y viceversa. ¿Qué ejemplo podríamos dar de correlación negativa? Se me ocurre, por decir algo, la correlación que podría existir entre el tiempo que pasan en redes sociales y el tiempo que duermen. Horas por día, hagámoslo por día, ¿no? O sea, horas en redes sociales y horas que duermen. ¿Creen que estén correlacionadas esas dos variables? ¿O no tiene nada que ver? ¿Pero de forma negativa? Pues no sé, ustedes díganme.
O sea, ¿creen que tenga algo que ver? Vamos por partes. O sea, ¿creen que sí haya Sí, yo correlación? creo que sí, ¿no? Entre más horas pasemos en internet o en redes sociales, menos son las horas que dormimos. Usualmente eso es lo que pasa, ¿no? Otra vez, no siempre es tan simple, pero eso es lo que usualmente pasa. Veo tu mano levantada, Veré. Adelante. Podría ser como una reacción, acción-reacción. El hecho de que nosotros pasemos horas en el celular hace que no durmamos. Sí, de hecho, eso que dices es importante, Veré, pero eso nos lleva al siguiente nivel, porque primero vemos si están correlacionados y ya cuando comprobamos que sí están correlacionados, pasamos al siguiente nivel, que Veré lo pone como acción y reacción, o también se puede plantear en términos de causa y efecto. O sea, pero eso ya es como otro paso, ¿no? O sea, porque uno es, bueno, sí tiene que ver una cosa con otra. Lo otro ya es como echarle la culpa, entre comillas, ¿no? De, ay, no duermo porque me la pasé en redes sociales, que también puede ser. Y también hay un análisis estadístico que nos permite evaluar eso. Esa ya es la regresión. Entonces, de hecho, lo que comentas es importante ver, pero lo hacemos por pasos. Antes de ver, porque como bien dices, podría ser, pero antes de ver si podría ser como una cuestión de, una cosa causa la otra, primero hay que verificar si efectivamente están correlacionados. Lo tendríamos que checar con los datos, pero esa sí es algo que frecuentemente se correlaciona, pero ahí sería negativo, como lo comentaban ahorita, ¿no? O sea, ahí usualmente hay una correlación, pero es negativa, no porque, o sea, no negativa porque sea algo malo, sino negativa en el sentido estadístico de que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Pasan más horas en redes sociales, bueno, se les va el tiempo y entonces duermen menos. Aumenta el número de horas en redes sociales, disminuye el número de horas de sueño. Ya están muy cansados, les gana el sueño, entonces un día aumentan sus horas de sueño, pero pues se quedaron dormidos y ya no tienen tiempo de revisar redes sociales, ¿no? Entonces aumenta una, disminuye la otra. A eso se refiere el que sea una correlación negativa. Sí queda claro, o sea, ¿a qué nos referimos con eso de que la correlación sea positiva o negativa? Tiene que Sí. ver, perfecto, tiene que ver con cómo cambia una variable cuando cambia la otra. Y les digo, son dos cosas distintas. Lo útil del coeficiente de correlación del valor de R es que nos dice las dos cosas. Ay, ¿qué hice? Bueno, lo iba a volver a poner del tamaño original. Ahorita ya en un rato. Nos dice las dos cosas, pero son cosas diferentes, porque la magnitud, o sea, el valor nos dice la magnitud. Entre más cercano a 1 es más fuerte, entre más cercano a 0, pues es una correlación más débil, menos tiene que ver una cosa con otra. Pero el signo nos dice la dirección. Una correlación puede ser negativa, pero fuerte. O sea, tienen mucho que ver las dos variables, solo que a la inversa, cuando uno aumenta, la otra disminuye, pero tienen muchísimo que ver. Entonces ahí el valor de R sería de -1. Puede ser negativa y débil, un R de 0.8, de 0.5. Puede ser positiva y fuerte, puede ser positiva y débil. Si no hay correlación, pues no es ni positiva ni negativa, ¿no? Simplemente no hay correlación, pero por eso hay que fijarnos en los dos detalles, en el signo y en el valor. Y bueno, como les comentaba hace ratito, de inicio, el valor de R no se ve afectado por qué variable usemos como X y qué variable usemos como Y. O sea, si solo estamos probando la correlación, da lo mismo cuál pongamos como X, cuál como Y. Ya para lo de causa y efecto sí influye, pero bueno, ahorita estamos haciendo correlación, entonces pues no influye. Y el cálculo del coeficiente de correlación, pues es esta fórmula que se ve apantalladora de inicio, pero realmente es una fórmula sencilla, es levemente talachuda, pero realmente es fácil de calcular. Vean que básicamente son sumatorias, pero tenemos diferentes sumatorias. Hay algunas partes de la fórmula que nos piden las sumatorias de X. Sumatorias de X, subíndice Y, ya saben
que eso de subíndice y se refiere a los valores individuales. Entonces, sumatorias de X individuales, ¿qué tenemos que hacer? En esa parte, sumar todos nuestros valores de X. Entonces, en la parte de sumatoria de X tendríamos que sumar todas nuestras filas y poner una columna hasta abajo. Voy a quitar de pantalla completa porque queda como medio tapado por la barra de abajo. Pero bueno, esa es la parte de las sumatorias de X. Hay otra parte de la fórmula que nos pide las sumatorias de las Y individuales. Y entonces ahí tenemos que sumar todos los valores en la columna de la variable Y. Hay otras que nos piden la sumatoria de las X por Y. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, primero, multiplicar cada X por su Y correspondiente. Por ejemplo, para el primer valor, X es igual a 1, Y es igual a 4.5. X por Y sería 4.5. Para el segundo valor, X es 0, Y es igual a 2. 0 por 2 es 0. Y eso lo sumamos. Hay otra parte. Vean que este elemento de la fórmula como que se parece mucho a este otro, pero no es lo mismo porque el de la derecha, son las sumatorias de X, o sea, sumamos simplemente las X de la columna y esa sumatoria la vamos a elevar al cuadrado. O sea, el cuadrado está fuera del paréntesis. En cambio, vean que aquí lo que nos pide que sumemos son las X al cuadrado. O sea, primero elevamos cada X al cuadrado y luego sumamos esos valores. Lo mismo pasa con la otra parte, ¿no? Ahí, ya me hago bolas de poner flechas y poner cuadritos. Vean, esta es sumatoria de Y lo elevamos al cuadrado. Y esto de acá es la sumatoria de las Y elevadas al cuadrado. Para sacar esta, primero elevamos al cuadrado las Y y luego sumamos eso. Entonces realmente no es complicado. Simple y sencillamente puede resultar un poquito talachudo al inicio. Porque entonces, para que esto sea sencillo, vean que fuera de eso, o sea, casi todos los elementos de la fórmula son sumatorias. Y el único otro elemento diferente a una sumatoria, por el que se multiplican algunos de esos elementos, es n. ¿Qué significa la letra n? N minúscula. Tamaño de la muestra. Exactamente, el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería el tamaño de la muestra? En este ejemplo hipotético. ¿Cuál sería el valor de n? 5. 5, efectivamente, ¿no? Entonces realmente no es tan complicado. O sea, les pongo este ejemplo muy sencillito para hacer el cálculo del coeficiente de correlación a partir de esos datos. De hecho, con este ejemplo muy sencillito, lo vamos a calcular utilizando la fórmula, aunque la próxima semana van a aprender cómo hacer estos cálculos con PAST y R, y entonces, pues obviamente eso les permite simplificar los cálculos, sobre todo con muchos datos sí sería muy complicado hacerlo manualmente. Y de hecho, en sus calculadoras científicas, depende de la calculadora científica, pero las calculadoras científicas también tienen atajos para calcular esto, y hay algunas calculadoras científicas, sobre todo algunos de ustedes tenían modelos un poquito más sofisticados. Ya tuvimos esa conversación de las calculadoras científicas. Los que tengan este modelo, de hecho, meten los datos y ya les da directamente el cálculo de R. Los que no, pues sí lo tienen que hacer en algunos pasos adicionales, pero de todos modos es un poco más rápido. Ahorita vamos a hacer ese cálculo para que vean que realmente no es complejo y para que le entiendan a la lógica.
Pero antes de eso, vamos a comentar que este método, como todos los métodos de la estadística inferencial, nos va a dar un coeficiente de correlación y vean que ahorita hemos estado platicando de algunos resultados posibles y decimos, es una correlación perfecta. O sea, si el valor de R es igual a 1, no hay vuelta de hoja, están perfectamente correlacionados. Podemos obtener una correlación de 0. Si R es igual a 0, no hay nada de correlación, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero en la vida real, usualmente encontramos valores entre 0 y 1, casi nunca 0, casi nunca 1. Podemos encontrar 0.8, 0.7, 0.5. Y al final, eso nos da una idea de la magnitud de la correlación, pero también podemos evaluar la significancia de la correlación. Así como con las pruebas de hipótesis, con el ANOVA, con la prueba T, evaluábamos si las diferencias eran significativas o no. Veíamos que muchas veces sí había diferencias entre grupos, pero evaluábamos la significancia y lo hacíamos en términos de probabilidades. Aquí también vamos a hacer eso. De hecho, cuando el coeficiente de correlación, le digo, si es 1, no hay duda de que esas dos variables están fuertemente correlacionadas. Si es 0, pues no hay duda de que no tiene nada que ver. Si es 0.9, pues la correlación no es perfecta, pero es fuerte. Pero ¿qué pasa si encontramos un valor de correlación, por ejemplo, de 0.6 o de 0.5? Esa es una correlación alta o baja. Bueno, ahí, pues si lo dejamos al criterio, algunos dirían, pues ¿ustedes qué dirían? Por Es ejemplo, baja, ¿no? es baja, o sea, por ejemplo, la de 0.6, algunos pueden decir, es baja porque le falta mucho para 1. Pero otros podrían decir, pero está más cerca de 1 que de 0. Para no entrar en esas cuestiones subjetivas, el coeficiente de correlación, me voy a adelantar un poco, a este coeficiente de correlación también se le puede hacer una prueba de hipótesis que determina su significancia. O sea, difícilmente va a ser 0, pero se calcula una prueba de hipótesis, que de hecho es una modificación de la prueba T, para determinar si es significativamente distinto de 0 o no. Puede ser que nos dé un valor de 0.5, no, pues claramente no es 0, pero mediante esta prueba, la conclusión podría ser que aunque no sea 0, estadísticamente ese valor de correlación es tan bajo que no es significativamente distinto de 0. O sea, puede habernos dado 0.5, pero nos quedamos con la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es que para todo fin práctico, esa R, recuerden que en las hipótesis lo representamos con los parámetros poblacionales, o sea, con el equivalente en letra griega. Este es el equivalente de la R en griega, una rho. Ese valor técnicamente es 0, o sea, no es significativo. Entonces, es parte del proceso, ¿no? O sea, fíjense, el chiste de estos métodos es calcular el coeficiente de correlación. Ver si es positivo o negativo, porque eso nos da una idea, ¿no? O sea, de acuerdo al signo, si la correlación es positiva o negativa. Pero, independientemente del signo, falta ver si es correlación alta o baja. Hay que fijarnos qué valor obtenemos. Y si no es un valor claramente alto o claramente bajo, hay que aplicar esta prueba para ver si es significativamente alto o de plano, pues igual y no es 0, pero como si fuera, ¿no? Si no es significativo. Entonces, también aquí seguimos haciendo pruebas de hipótesis. También aquí vamos a concluir con base en probabilidades. Y esto se los comento porque entonces vamos a seguir utilizando o tablas o calculando probabilidades con los programas, pero entonces, para que esas probabilidades sean confiables,
estos métodos, como los otros métodos basados en probabilidades que hemos visto, son métodos paramétricos que asumen ciertas cosas sobre los datos que suponen que los datos se comportan de cierta forma para el cálculo de las probabilidades. Entonces, si los datos efectivamente cumplen los supuestos, las probabilidades que calculemos y las conclusiones que saquemos de ellas van a ser 100% confiables. Pero si no, esas probabilidades ya no se vuelven tan confiables y entonces también hay supuestos que también tendríamos que probar. De hecho, los supuestos esencialmente son los mismos. Bueno, es como una extensión de los mismos supuestos de las pruebas anteriores. Recuerden que los supuestos más importantes, bueno, ahí eran 3 de independencia de las muestras, aquí es una sola muestra, pero los otros 2 eran que los datos siguieran una distribución normal y que las varianzas fueran homogéneas. Aquí los supuestos son parecidos, que haya una distribución normal bivariada, que cada una de las variables tenga una distribución normal con respecto a la otra, y que las varianzas igual sean homogéneas, también se puede probar con los métodos tradicionales. Y como pasaba con los casos anteriores, si por alguna razón esos supuestos no se cumplen, pues no todo está perdido, pero ahí ya no sería tan buena idea calcular esto del coeficiente de correlación de Pearson, porque pues para probar si es alto o es bajo, vamos a calcular valores P y pues ya no son tan confiables. Existe, así como para la prueba T, hay una versión no paramétrica, ¿no? La prueba de Wilcoxon o la prueba de Mann-Whitney. Para el ANOVA, lo platicábamos ayer, para el ANOVA hay una versión no paramétrica, la prueba de Kruskal-Wallis. Para la correlación, si no se cumplen los supuestos, también hay una versión no paramétrica que se llama coeficiente de correlación de rangos de Spearman. Vean que los nombres completos de estos métodos son muy largos, pero bueno, para más fácil, el método paramétrico es la R de Pearson o coeficiente de correlación de Pearson. El equivalente no paramétrico es la correlación de Spearman. También es una R, pero para indicar, para marcar la diferencia, le ponen un subíndice S. Entonces, igual que en los otros casos, de hecho lo correcto sería verificar los supuestos antes de lanzarnos a hacer los cálculos. ¿De acuerdo? Eso también es algo importante que mencionar. Hasta aquí todo claro con a qué nos referimos con correlación, cómo lo calculamos, que es sacando el valor de R, cómo se interpreta R de acuerdo al signo, de acuerdo al valor. ¿Todo claro con eso? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues vamos a pasar de la teoría a la práctica para que no se aburran. Vamos a empezar a hacer unos cálculos. O sea, justamente con este ejemplo muy sencillito. Aunque ahorita, pues ya son casi las 7. No llevamos tanto del tema porque la primera media hora fue completando la parte del análisis de varianza bifactorial, como el que van a hacer con su experimento, pero pues de todos modos ya es prácticamente medio clase. Y entonces, pues justo antes de empezar con esta otra parte en donde ustedes ya van a calcular cosas, para que, pues por una parte no lo hagan con prisa, pero pues tampoco nos extendamos tanto previo al descanso. Si les parece bien, podemos hacer una pausa justo en este momento. ¿Les parece bien o no les parece bien? Claro, increíble. Sí, ok. Perfecto. Ok, ojalá ese mismo ímpetu y emoción lo tuviera, ¿no? Para participar en el resto de la clase, pero bueno, está bien. Pues vamos a hacer una pausa entonces. Voy a detener la grabación en primer lugar.